La campana de la escuela sonaba cada día a las 4 de la tarde, y con ella, el murmullo de decenas de pasos pequeños comenzaba a llenar la acera. El portón de hierro, pintado de verde pero desgastado en los bordes, se abría lentamente, y una ráfaga de voces infantiles escapaba hacia la calle. Entre mochilas coloridas, abrigos mal abrochados y risas que se mezclaban con el ruido de los coches a lo lejos, había una figura que siempre estaba ahí, quieta, paciente, con las manos cruzadas sobre un bastón de madera que parecía tener tantas historias como él. Era don Ernesto. Nadie recordaba exactamente cuándo empezó a aparecer en la esquina, pero todos sabían que, desde hacía años, a la misma hora, ocupaba el mismo lugar, justo en la franja de sombra que proyectaba un árbol alto y viejo, cuya copa parecía protegerlo. Su sombrero de ala ancha cubría parcialmente su rostro, pero sus ojos, pequeños y llenos de arrugas, brillaban con una calidez que contrastaba con el frío de algunas tardes. No hablaba mucho. A veces saludaba con un leve movimiento de cabeza a las madres que pasaban, o levantaba la mano para que los coches se detuvieran. Los niños, al verlo, se sentían seguros. Sabían que antes de cruzar la calle, una mano firme, aunque temblorosa, se aseguraría de que no hubiera peligro. Había algo en la forma en que extendía el brazo, como si ese gesto contuviera un cuidado genuino, una preocupación que no venía de la obligación, sino del corazón. La calle frente a la escuela no era muy ancha, pero sí transitada. Coches apresurados, motos que aparecían de repente, bicicletas que zigzagueaban. Para un niño pequeño, ese cruce era un mar de riesgos. Sin embargo, con don Ernesto allí, todo parecía diferente. Su bastón golpeaba suavemente el suelo, marcando un ritmo lento, y su mirada atenta se movía de un lado al otro, asegurándose de que ningún ruido de motor interrumpiera el camino. Nadie le había pedido que lo hiciera. No llevaba chaleco reflectante, no era parte de ningún programa comunitario. Simplemente estaba ahí, y estaba todos los días, sin importar si llovía, si hacía calor, si el viento levantaba polvo o si el frío cortaba la piel. Siempre el mismo sombrero, siempre el mismo abrigo gris que parecía un poco grande para su cuerpo delgado, siempre la misma paciencia. Un día de otoño, mientras las hojas secas caían en círculos lentos sobre el asfalto, un niño pequeño, Mateo, se quedó mirándolo antes de cruzar. ¿Por qué viene siempre?, preguntó, con esa curiosidad que solo los niños saben tener, mirando hacia arriba con los ojos muy abiertos. Don Ernesto sonrió, no apresurado, sino como quien saborea un recuerdo. Porque cuando yo era como tú, dijo con voz baja, casi como un susurro, alguien me ayudó a cruzar. Y yo nunca lo olvidé. La respuesta no pareció sorprender demasiado a Mateo, pero sí dejó una huella invisible. Cruzó de su mano, sintiendo que aquella piel arrugada y tibia transmitía algo más que seguridad. Transmitía una especie de promesa silenciosa, como si cada cruce fuera un pequeño acto de amor hacia personas que ni siquiera conocía. Con el paso de los días, Mateo comenzó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Por ejemplo, cómo don Ernesto esperaba que el último niño hubiera cruzado, incluso si eso significaba quedarse de pie varios minutos más. Cómo inclinaba un poco la cabeza cuando un coche no se detenía, no con enojo, sino con tristeza. Cómo, en las tardes más frías, sus manos se enrojecían, pero él no las metía en los bolsillos, porque eso le impediría alzar el brazo para proteger a los niños. Los padres también lo veían, claro, pero muchos estaban tan atrapados en sus rutinas que solo alcanzaban a darle las gracias de forma rápida, sin detenerse. Sin embargo, había algo que todos sentían. La calle sin él parecía incompleta. Su presencia se había convertido en una parte invisible pero esencial del día a día de la escuela. Un jueves, el cielo se cubrió de nubes pesadas y la llovizna comenzó a mojar el suelo. Los niños salían más rápido de lo habitual, buscando refugio, y los coches parecían más impacientes. A pesar de la lluvia, ahí estaba él, con el sombrero inclinado hacia adelante y el abrigo absorbiendo las gotas.
Algunos padres le ofrecieron llevarlo en coche, pero él negaba con un gesto amable. «Todavía quedan niños», respondía. Y en efecto, hasta que no cruzó el último, no se movió de su lugar. Esa tarde, una madre se le acercó y le entregó un termo con café caliente. Él lo aceptó, no tanto por el calor de la bebida, sino por el calor del gesto. La mujer se fue rápido, pero don Ernesto quedó allí, mirando el termo en sus manos, como si aquel objeto llevara consigo un mensaje silencioso. Alguien veía lo que hacía y lo valoraba. Los niños más pequeños, los que apenas llegaban al portón y buscaban con la mirada la figura del abuelo, eran los que más se acercaban a él. Algunos le daban dibujos hechos en hojas arrancadas de sus cuadernos. Otros le contaban, en voz alta y atropellada, lo que habían hecho en clase ese día. Él escuchaba con atención, sonriendo con los labios cerrados, como si esas historias simples fueran joyas preciosas. Y así, día tras día, el abuelo de la esquina no solo ayudaba a cruzar la calle. Sin decirlo, sin proponérselo, enseñaba algo. Que la bondad no necesita grandes escenarios, ni aplausos, ni reconocimiento. Que un gesto repetido, hecho con amor, puede convertirse en un faro silencioso para quienes lo reciben. Con el paso de los meses, la figura de don Ernesto se volvió tan parte del paisaje como el propio árbol que lo resguardaba. Era como si su presencia hubiera estado allí desde siempre, como si esa esquina hubiera sido diseñada para que él la habitara. No necesitaba decir mucho. Bastaba verlo, erguido a pesar de la edad, para entender que allí había alguien que cumplía con un compromiso invisible, uno que solo él parecía escuchar. Las tardes de primavera traían consigo un aire distinto. Los días eran más largos. El sol se filtraba entre las hojas y la calle olía a tierra tibia. Los niños salían de la escuela con pasos menos apurados. Se quedaban un momento jugando en la acera antes de que sus padres llegaran. Y en medio de ese bullicio, el abuelo seguía allí, observando, siempre atento como un guardián silencioso. Algunas madres empezaron a detenerse un poco más para hablar con él. Le preguntaban cómo estaba, si necesitaba algo, si vivía cerca. Él respondía con frases cortas, pero siempre con una sonrisa. «Vivo a 2 calles», decía, como si esa fuera toda la explicación necesaria para su puntualidad diaria. Nadie imaginaba que, en realidad, esa caminata de 2 calles era más larga de lo que parecía, porque sus pasos eran lentos y el bastón no era un adorno. Cada golpe contra el suelo era una pequeña batalla contra el cansancio. Mateo, el niño curioso, se había convertido casi en su sombra. Lo buscaba cada tarde y, en vez de correr a casa, se quedaba un rato junto a él, mirando cómo el abuelo alzaba la mano para detener los coches. A veces, imitaba el gesto, y don Ernesto sonreía ante esa seriedad infantil que lo hacía ver como un pequeño guardián en entrenamiento. «Tienes buen pulso para esto», le dijo un día, y Mateo lo tomó como un elogio de enorme valor. En una de esas tardes, Mateo se atrevió a preguntar algo que llevaba tiempo rondándole la cabeza. «¿Y si un día no puede venir?», dijo, como si fuera una posibilidad lejana pero inquietante. El abuelo lo miró un segundo más de lo habitual, y sus ojos, aunque brillantes, parecieron esconder un matiz de tristeza. «Entonces espero que alguien mal esté aquí», respondió, sin dejar de vigilar el cruce. «Siempre hay alguien que puede ayudar, solo hay que decidir hacerlo». Esa frase quedó flotando, como una semilla que se guarda en un rincón de la mente hasta que llega el momento de germinar. Las estaciones siguieron su curso, y con el verano llegó el calor aplastante. El asfalto parecía derretirse y el aire se volvía espeso. Muchos padres optaban por recoger a sus hijos en coche, lo que hacía la calle aún más caótica. A pesar del sol implacable, don Ernesto no faltaba. Cambió su sombrero por uno más ligero, y a veces llevaba una botella de agua que rellenaba en una tienda cercana. Su camisa se empapaba de sudor, pero su atención nunca flaqueaba. Un día, una niña pequeña, de trenzas desordenadas y sonrisa tímida, se acercó y le tendió un abanico de papel. «Para que no pase calor», dijo, y luego salió corriendo.
El abuelo lo abrió con cuidado y lo sostuvo frente a su rostro, sintiendo el aire débil pero refrescante. No era el abanico lo que le aliviaba, sino el gesto. Ese reconocimiento silencioso de que alguien había pensado en él. Y así, entre días de calor sofocante y tardes en que el viento traía olor a lluvia, se iba tejiendo una relación invisible entre el abuelo y la comunidad. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que su presencia había cambiado la forma en que vivían ese pequeño momento del día. Los niños lo buscaban con la mirada. Los padres confiaban en que, aunque llegaran un poco tarde, sus hijos estarían seguros. Era un hilo de confianza que se tendía de una mano a otra, y él era el nudo firme que lo sostenía. Hubo una tarde en la que un coche no quiso detenerse. Iba demasiado rápido, y un niño, distraído, dio un paso hacia adelante. El bastón de don Ernesto golpeó el suelo con fuerza y su brazo se interpuso como una barrera. El coche pasó, levantando una ráfaga de aire caliente, y el niño lo miró, sorprendido y asustado. «Siempre mira bien antes de cruzar», le dijo el abuelo, con voz suave pero firme. El niño asintió, y en sus ojos había algo nuevo. Una mezcla de gratitud y respeto. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su casa, don Ernesto pensó en todas las veces que él mismo había estado al otro lado, siendo el que necesitaba ayuda. Recordó a aquel hombre de manos grandes y voz grave, que lo había acompañado a cruzar la calle cuando él era apenas un niño. No recordaba su nombre, pero sí la sensación, la certeza de que alguien se preocupaba por él. Y tal vez, pensó, todo esto no era más que devolver lo que una vez recibió. El verano empezó a ceder su lugar al otoño, y las hojas comenzaron a caer otra vez. La calle se llenó de tonos dorados y rojizos, y el aire se volvió más fresco. El abuelo seguía allí, como un reloj que nunca se detiene, marcando la hora exacta en que la campana de la escuela anunciaba que la vida, por unos minutos, se volcaba en esa esquina. El otoño traía consigo un cambio en el sonido de las tardes. Ya no eran las chicharras las que llenaban el aire, sino el crujir de las hojas secas bajo los pies apresurados. El cielo se teñía de un naranja profundo antes de que el último niño cruzara, y el viento, más frío, obligaba a todos a encogerse un poco dentro de sus abrigos. Pero don Ernesto no cambiaba su lugar, ni su postura, ni la forma en que observaba a cada uno de los pequeños hasta que ponían un pie en la acera opuesta. Los niños, con sus mejillas sonrojadas por el frío, empezaban a llevar gorros y bufandas, y algunos se acercaban a él para mostrarle orgullosos las prendas que sus madres o abuelas les habían tejido. Él las miraba. Tocaba la lana con los dedos como si pudiera sentir en ella la dedicación de quien las había hecho, y les decía que así el viento no podría con ellos. Era un gesto simple, pero a los niños les bastaba para sonreír y salir corriendo. Mateo seguía buscándolo cada día. Ya no era solo la curiosidad lo que lo acercaba, sino una especie de cariño silencioso que se había instalado entre ellos. Algunas tardes, cuando los padres de Mateo se retrasaban, él se quedaba allí, junto al abuelo, viendo pasar coches y motos. No hablaban mucho, pero el silencio que compartían estaba lleno de entendimiento. A veces Mateo le hacía preguntas sobre cosas pequeñas. Si siempre había vivido en el barrio, si alguna vez había ido a la playa, si le gustaba la lluvia. Don Ernesto respondía con frases cortas, pero a veces su mirada se iba lejos, como si sus recuerdos fueran demasiado grandes para caber en palabras. Una tarde, mientras las hojas caían en remolinos y el sol ya se escondía detrás de los tejados, Mateo le preguntó si tenía nietos. Don Ernesto tardó unos segundos en contestar. «Tenía uno», dijo finalmente. «Le gustaba correr y no soltar mi mano cuando cruzábamos la calle». El niño no insistió, pero entendió que había algo de tristeza en esa respuesta. Y aunque no preguntó más, se quedó un poco más cerca de él, como si su presencia pudiera servirle de compañía. Las primeras lluvias de la temporada llegaron sin aviso. El cielo se oscureció temprano, y el agua golpeaba el suelo con fuerza. Los paraguas de colores aparecieron como pequeñas flores que se abrían en medio de la acera. Don Ernesto llevaba el suyo, un paraguas negro que parecía tan viejo como su bastón.
y lo usaba más para proteger a los niños que para sí mismo. Abría el paraguas sobre sus cabezas cuando se detenían junto a él, asegurándose de que no se empaparan antes de cruzar. Su sombrero y su abrigo quedaban empapados, pero no parecía importarle. Esa tarde, una madre que apenas lo conocía, se le acercó con un gesto apresurado y le entregó una bolsa con un pan recién horneado. «Para que cene calentito», le dijo, y se alejó antes de que él pudiera agradecerle. Don Ernesto miró la bolsa, sintió el calor que escapaba de ella y sonrió. Caminó de vuelta a su casa con la bolsa apretada contra el pecho, como si llevara algo mucho más valioso que comida. En el barrio ya todos lo reconocían. Algunos comerciantes lo saludaban desde sus puertas, y había quien dejaba una silla cerca por si quería sentarse, aunque él casi nunca lo hacía. Decía que, si se sentaba, tal vez no se levantaría con la misma rapidez si un niño lo necesitaba. Esa era su forma de entender el compromiso, no como una tarea, sino como una parte de sí mismo. A medida que los días se acortaban, la luz de la tarde se volvía más tenue y la calle adquiría un aire más melancólico. Pero incluso en esa melancolía, la figura del abuelo en la esquina era una certeza. Los niños podían contar con que, al salir de la escuela, él estaría allí, con su bastón y su mirada atenta, dispuesto a detener el mundo si era necesario para que ellos cruzaran. Un viernes, cuando el viento soplaba con fuerza y arrastraba las hojas por el asfalto, Mateo llegó corriendo, más alegre de lo habitual. Llevaba en las manos una bufanda azul. «Es para usted. Mi mamá la hizo», dijo, y sin esperar respuesta, la envolvió alrededor del cuello del abuelo. Don Ernesto la acomodó con cuidado, y por un momento, sus ojos se humedecieron. «Gracias, muchacho», dijo en voz baja. «Ahora sí el frío no podrá conmigo». Ese día cruzaron juntos como siempre, pero Mateo, al despedirse, sintió que había hecho algo importante, algo que iba más allá de un simple regalo. Y así, mientras el invierno se acercaba lentamente, el vínculo entre el abuelo y los niños se hacía cada vez más fuerte, como un hilo invisible que tejía pequeñas historias de afecto en medio del bullicio cotidiano. El invierno llegó sin pedir permiso, cubriendo las mañanas de escarcha y pintando el aliento de las personas en el aire. La calle frente a la escuela parecía más silenciosa, como si el frío hubiera apagado un poco el bullicio, pero los niños seguían saliendo a las 4 en punto, envueltos en gorros, bufandas y guantes. Entre ellos, como siempre, estaba don Ernesto, con su bastón en una mano y la bufanda azul que Mateo le había regalado cuidadosamente anudada en el cuello. La primera vez que nevó, los copos se posaron sobre su sombrero y sus hombros como si quisieran quedarse allí un instante más. Él no se los quitó. Al contrario, sonrió con esa sonrisa tranquila que lo caracterizaba, como si la nieve le recordara algo bueno. Los niños, al verlo cubierto de blanco, reían y lo señalaban. «Miren, parece un muñeco de nieve», gritaban algunos. Él se reía con ellos, levantando la mano para saludar y, acto seguido, cuidando que cruzaran la calle sin que los coches, ahora más lentos por el hielo, los sorprendieran. A pesar del frío, había una calidez extraña en esas tardes. Tal vez era porque, en el invierno, la gente tiende a acercarse más, a compartir un poco de su calor. Algunos padres, al recoger a sus hijos, se detenían un minuto más para conversar con él. Le ofrecían café en vasos de cartón, galletas envueltas en servilletas o simplemente un gracias pronunciado con sinceridad. Don Ernesto aceptaba todo con la misma humildad, como si no fuera consciente del impacto que tenía en la vida de los demás. Mateo no faltaba a su cita. Incluso en los días de frío extremo, se las arreglaba para llegar junto a él antes de que su madre lo recogiera. Una tarde, mientras esperaban que pasara un camión, Mateo dijo en voz baja: «A veces pienso que si usted no estuviera aquí, la calle sería más peligrosa y también más triste». Don Ernesto lo miró con ternura y apoyó una mano sobre su hombro. «La calle sería la misma, Mateo. Lo que cambia es cómo decidimos estar en ella,
Hubo una tarde especialmente gélida, en la que el viento parecía atravesar cualquier abrigo. Los coches avanzaban con cuidado, las farolas ya estaban encendidas, y el cielo, a pesar de ser temprano, se había oscurecido por completo. Ese día, una niña que nunca se detenía a hablar con él, lo sorprendió acercándose con algo entre las manos, un pequeño termo de chocolate caliente. «Mi mamá dice que así no se va a congelar», dijo, entregándoselo.